Hoy vamos a ver de esto sí voy a hacer quiz, medidas de posición con datos agrupados. Entonces nos vamos a acordar cómo eran las fórmulas de datos agrupados porque yo se los voy a enseñar desde cero. ¿Listo? Entonces primero les voy a enseñar cómo se maneja la fórmula desde un principio, sin comenzar desde cero, pero nos vamos a acordar cómo eran datos agrupados. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De esto sí voy a hacer quiz porque es desde el inicio. ¿Listo? Del anterior no. Listo. Entonces, repito, hoy vamos a ver. Ahí que están viendo. Listo. Hoy vamos a ver medidas de posición con datos agrupados. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Medidas de posición con datos agrupados. Con datos agrupados. ¿Quién me dice, por favor, cómo yo agrupo datos en intervalos? ¿Cuál sería la principal fórmula para poder agrupar? ¿O cuál sería el principal parámetro para poder yo agrupar datos? ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién me dice? Organizar de menor a mayor. No. Eso no tiene nada que ver. Igual organizarlo no va a ser, o sea, no sería el primer paso. No interesa si están desorganizados. ¿Quién me dice cuando agrupábamos datos que teníamos que hallar de primeras? Sacar el rango. Gracias, Janine. Esa Janine es una dura y eso que yo pienso que no me presta atención. Muy bien, el rango. Lo primero que ustedes tienen que sacaban era el rango, ¿o no? Y el rango era una resta desde el dato mayor, ¿cierto que sí? Desde el dato mayor menos el dato ¿qué? Menos el dato menor, ¿cierto que sí? Eso era lo que sacábamos, menor. Después de que nosotros sacábamos el rango que teníamos que sacar, ¿quién me dice? El número de intervalo. El número de intervalos, muy bien. El número de intervalos, ¿cómo lo sacábamos? ¿Quién me dice? ¿N era igual a qué? A 1 más 3, a 322 logaritmo de 20. Bueno, no de 20, sino ¿Y es bueno, 322? Pero de datos. 322, ¿sí era? 3,322. Listo, gracias. Es que a mí, yo nunca, que esa sería la regla de Sturges. Es que yo casi nunca me acuerdo de cómo viene esa regla. Logaritmo del número de datos. Muy bien. El número total de datos, como lo acabo de decir, Cris. Muy bien. Tienes toda la razón, Cris. Eso para hallar el número de intervalos. Y luego de que hallamos el número de intervalos, hallamos que, ¿quién me dice? Longitud del intervalo. La longitud del intervalo. Esos eran los tres parámetros. Y acordémonos que este se aproximaba a una cifra impar, ¿cierto? Se aproximaba al impar. Al impar. Acordémonos que este de acá se aproximaba al impar, ¿o no? Este se aproximaba al impar. Listo. Y como lo acabo de decir Cristian y las otras personas que lo dijeron, lo último que se hallaba era la longitud del intervalo. El intervalo. ¿Listo? Que en donde L era igual a ¿qué? A R sobre N. Y en esta ocasión yo les dije que este lo aproximáramos, pero la verdad, en nuestra experiencia que tuvimos con estos ejercicios, realmente este es un problema cuando se aproxima porque a veces no alcanza. Entonces, realmente lo que yo les sugiero es que manejemos el decimal si nos da la expresión en decimal. Si nos da entero, mejor aún. Pero si nos da en decimal, manejemos el decimal para que no haya ningún lío. ¿Listo? Entonces, aquí voy a escribir un letrerito que diga no aproximación, para que nos acordemos que no tenemos que aproximar. Una aproximación. No lo vamos a aproximar. ¿Listo? Para que no haya ningún lío. Esto era cuando nosotros sacamos intervalos. Listo. Yo les voy a explicar desde el inicio para que aprendamos primero a conocer las fórmulas. Entonces, lo primero, cuando nosotros teníamos la medida de posición normalita, ¿cierto? Con tablas normalitas, o sea, sin intervalos ni nada. ¿Cómo era? Entonces voy a colocar acá, ¿cómo era la de los deciles? La de los cuartiles, perdón. ¿Quién me dice? Lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo era la de los cuartiles? QK es igual a K por N. Acordémonos que depende, ¿no? Si es par o Esta impar. vaina depende. Que todas dependen de qué. Si es par o impar, ¿no? Depende. Esta vaina depende de muchas cosas. Entonces, acordémonos que si era par,
Aquí lo vamos a colocar par. Ahora sí, Cristian, perdón, Sergio, dímela por favor. ¿Cómo sería? QK es igual a K K es por igual a N, qué? A K K por por N, N muy bien. sobre 4. K por N, espérate, K por N sobre 4, porque son cuartiles. Y cuando es impar, ¿cierto que sí? Cuando es impar es la misma vaina, pero al final se le suma n más 1, ¿cierto? Y ya, n más 1. Cuando es impar, es n más 1. Impar, aquí sería QK, lo mismo, pero acá entre paréntesis, n más 1. Listo, cuando era impar. Y así mismo para los percentiles, deciles, etcétera, etcétera, etcétera. La única diferencia de esta vaina es que los deciles no se dividen entre 4, sino se divide entre ¿qué? Para los deciles, jóvenes. ¿Se divide entre qué? 10. Entre 10, muy bien, excelente. Espérenme un segundito. Coloco todo. Esta vaina es, la verdad, es lo mismo, pero realmente toca colocarles bien las fórmulas. La misma vaina, la verdad. Lo mismo para las fórmulas reales, es la misma vaina también. Listo. Entonces, aquí serían deciles, ¿cierto que sí? Deciles, y aquí ya no sería QK, sino DK, ¿cierto? Y aquí ya no se divide entre 4, sino entre 10, ¿cierto? Que era lo que nosotros teníamos. Acá exactamente lo mismo, se divide entre 10, ¿cierto? Y ya. Esa es la única diferencia como tal. Bueno, y que el otro se divide entre 4 y el otro entre 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos con el último, que es la vaina, que es la de los percentiles. ¿Cierto que sí? Que es la de los percentiles. Listo. La de los percentiles. Percentiles. Percentiles es exactamente lo mismo. Yo lo voy a colocar P, ¿cierto? K. Aquí sería PK, ¿cierto? Y lo mismo, pero acá ya no se divide entre 10, sino entre 100. Y acá lo mismo. Listo, jóvenes. Eso era lo normalito que nosotros veníamos trabajando, ¿cierto? Pero ¿cuál es el lío? Que acá ya no vamos a tener de la misma manera. Vamos a tener datos agrupados. ¿Qué significa? Que acá las fórmulas van a cambiar un poco. ¿Por qué razón? Porque las fórmulas ya no voy, para hallar el valor en específico, tengo que utilizar las fórmulas de datos agrupados. ¿Cuál es la fórmula de datos agrupados? Básicamente la misma. En este caso va a ser la misma. Pero, espérenme un segundito, reviso una fórmula acá. Álgebra. Listo. Sí, manejémoslo bien. Listo, entonces, jóvenes. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo sería la fórmula para los cuartiles con datos agrupados? En todas va a ser la misma, básicamente es la misma. Lo único que va a cambiar, realmente lo único que cambia es que si son lo mismo, si son cuartiles, si son deciles, si son percentiles. Entonces, la fórmula acá sería para los cuartiles. Lo primero que yo tengo que revisar, perdón, disculpen, antes de entrar a revisar la fórmula para hallar el cuartil o el percentil o el decil, nosotros tenemos que ubicarnos en la posición. Como estamos hablando de datos agrupados, básicamente lo primero que yo voy a buscar es en qué intervalo me ubico. En el intervalo, y eso lo vamos a hacer por medio de la frecuencia absoluta acumulada, como lo que hicimos en la vez pasada. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo nos ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada? Utilizando las fórmulas de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles que utilizamos la clase pasada. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos fórmulas para par o impar nos va a servir para ubicarnos
para ubicarnos en el intervalo. Y nosotros buscamos este valor en la frecuencia absoluta acumulada, en FI acumulada. O sea que lo primero que nosotros vamos a determinar es en qué intervalos nos vamos a ubicar, y para determinar en qué intervalos nos vamos a ubicar, miramos si la cantidad de términos es par o es impar, utilizamos la fórmula que utilizamos la clase pasada, ese valor lo ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada, y después de buscarlo en la frecuencia absoluta acumulada, nos ubicamos en el intervalo para utilizar la siguiente fórmula. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. En este caso, la fórmula que nos vamos a utilizar es la siguiente. Es esta fórmula que vamos a utilizar acá. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Entonces, vamos a revisar. Sería QK, es muy parecida a la de la mediana. LI, a la que utilizamos cuando eran intervalos agrupados. Aquí abro paréntesis. Aquí abro paréntesis. Aquí sería una fracción. ¿Listo? KN. Aquí voy a colocar la posición. Bueno, coloquémosla así, es par o impar. Más 1. En este caso, esta es la de par. Sobre 4 menos FI acumulada. FI acumulada menos 1. Menos 1. Menos 1 sobre FI acumulada normal menos FI acumulada menos 1. Multiplicado por la amplitud. Multiplicado por la amplitud. Por ahí. Multiplicado por ahí. Listo. Eso sería para la par. ¿Listo? Para la impar sería lo mismo, pero ¿quién me dice dónde cambia? ¿Quién me dice, por favor, dónde cambiaría? Si son tan amables. ¿Dónde cambiaría para la impar? Es exactamente lo mismo, pero cambia un valor. En KN sobre 4. Muy bien, excelente. Ahí cambia. Ahí es donde cambia. Este para la par. Espérense. Ahorita la coloco. Ahorita le coloco unas flechitas. Y para la impar sería lo mismo, pero acá cambiaría n más 1. Listo. Y ya, eso es todo. Y en todas es exactamente lo mismo, solo que cambia que ya no son deciles, sino cuartiles, si ya no son cuartiles, sino percentiles y deciles. Entonces es exactamente lo mismo, es las dos mismas fórmulas, pero aquí que van a cambiar, que aquí ya no lo voy a dividir entre 4, sino entre ¿qué? Entre 10, aquí lo mismo, ¿cierto que sí? Entre 4 sino entre 10, y para los percentiles también es exactamente lo mismo, pero aquí ya no voy a dividir, aquí es de K, aquí es de K, y aquí es PK, ¿cierto? Y aquí se va a dividir entre 100, y aquí sería PK. Tengo que agrandar esas fórmulas porque me quedaron muy chiquitas. PK, para que ustedes las copien, sobre 100. Espérense, las agrando y ya, eso es todo. Entonces quito todo esto y les agrando esas fórmulas para que puedan ver mejor. Voy a colocar acá la mitad. Esta vaina. Esto ya es mejor. Y agrandemos esta vaina. Listo. Ponemos estas medidas de posición a este lado. También a este lado. Y ya. Listo, ya es mejor, ¿cierto? Pero yo que acá está más grande. Listo, ahora sí, yo creo. Acá. Listo, jóvenes. Y esto acá. Listo.
Copian, por favor, pilas con las fórmulas. Estas van a ser las fórmulas de esta vaina. Es lo que vamos a manejar. ¿Listo? Es lo que nosotros vamos a manejar en este periodo, en lo que queda del periodo. Estas son las medidas de posición, pero para datos agrupados. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando es par o es impar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Espérense, ya les mando esto para que no digan que no se los mandé. Estas serían todas las fórmulas que nosotros vamos a utilizar en este tema. ¿Listo? De pronto para que copien mejor. Listo. Dale pues, Ala, para mandarles a explicarle, alcanzarles a explicar un ejemplo. Esta vaina, ¿qué pasa? Bueno, voy a colocar acá. Voy a suspender acá para que vayan copiando. Mientras que yo se los mando por WhatsApp. Listo. Van copiando, por favor, las fórmulas. Son tan amables. Listo, ahí ya están las fórmulas. 3 minuticos para colocar un ejemplo. Ustedes están suspendidos, entonces yo puedo ir escribiendo el ejemplo. ¿Cierto? Ahí están viendo la pantalla donde están las fórmulas, ¿sí? ¿O no? Sí, señora. Entonces, mientras que ustedes están ahí, yo voy copiando el ejemplo. 1, acá, edades, padres de familia. Intervalo, 35, etcétera, de 35 a 40, de 40 a 45, 45, ¿está? De 45 a 50, de 50 a 55 y de 55 a 60. Aquí tenemos FI. Sería 3, 7, 12, 23, 14 y 1. ¿Listo, jóvenes? Entonces, me van a prestar muchísimas... Ah, no, todavía no. El cuartil número 3. Vamos allá, el cuartil 3. Vamos a hallar acá. Vamos a hallar el decil número 2. Acá. Listo. Vamos a hallar el percentil 55. Y ya. Esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar de una vez con el ejemplo. Igual las fórmulas yo ya se las mandé al grupo, ahí ya están. Por favor, para que las copien. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos este ejemplo que da desde padres de familia.
ya tengo ya el intervalo, no lo tengo que sacar desde el inicio. El jueves explicó uno desde el inicio, desde que sacamos intervalos hasta que hallamos las medidas de posición. En este caso, ya tengo los intervalos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, en los cuales ya me dan el FI de cada uno de ellos. Por favor, me dicen cuál es el número total de datos, si son tan amables, que eso es súper importante para definir si es par o impar. ¿Cuántos son? 3 más 7 son 10, más 12 son 22, más 23, ¿cuánto sería? 30 y qué. 35, más 14 serían ¿qué? 60 datos. 60 datos, muchas gracias, 60 datos, muy bien. Después de hacer eso, yo ya sé que tengo que comenzar con qué, con las par o las impar, jóvenes. Con las pares. O las pares, muy bien. Entonces yo ya tengo las pares y yo ya puedo definir cada una de ellas. Si quiere podemos mirar la frecuencia absoluta de cada una de ellas de una, ¿cierto que sí? Aquí ya voy a buscar la posición de cada una de ellas. Entonces vamos a buscarle la posición. Ya sabemos que es par. Entonces, antes de entrar a revisar eso, voy a buscar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, díganme a qué es igual FI acumulada. Es importantísimo que la saquemos porque sin eso ya sabemos que no podemos sacar la posición de ninguna. Entonces, ¿quién me dice cuál es la primera, la acumulada? Por favor, acá. 3, excelente, señoritas. Muy bien, aquí sería 3. Debajo del 7, al pie del 7, ¿qué sería? 10. 10, muy bien. Debajo al pie del 12, ¿qué sería? 22. 22. Debajo del frente del 23, ¿qué sería? 45. 45, excelente. Después, ¿qué sería? 59. 59 y por último 60. Muy bien, ya la tenemos. Muy bien, ahora sí voy a entrar a hallar cada una de ellas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a entrar es hallar la posición. Ya sabemos que es par. Utilizo KN o KN más 1. ¿Quién me dice, por favor, para hallar el cuartil número 3? KN. KN, muy bien, porque es par. Si hubiera sido impar, utilizaría KN más 1. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí es par. Entonces, aquí utilizamos, repito, la de KN. ¿Por qué razón? Porque es par. Solamente porque es par. Si hubiera sido impar, utilizo esta. La de KN más 1. Si hubiera sido impar, utilizo esta. ¿Listo? Entonces, pero aquí vamos a utilizar KN. Como estamos hablando de cuartiles, entonces lo dividimos entre 4. Acordémonos que siempre es la misma vaina. Entonces aquí sería cuartil número 3. Sería igual a ¿qué? Acá, que estamos hablando 3, ¿cierto? Multiplicado por ¿qué? Ese 3 lo multiplicamos por ¿cuánto, jóvenes? Número total de datos, ¿cuánto es? 60. 60, muy bien, gracias, Cristian. 60, Cristian tiene toda la razón, que sería 60. ¿Sobre qué? Sobre 4. ¿Cuánto me daría 3 por 60? ¿Ciento qué? ¿Ciento qué? 180. 180. ¿Y 180 sobre 4, cuánto me da? 45. 45, muy bien. 45, muy bien. Listo, eso me dio 45. Entonces buscamos el 45 donde corresponde, en el intervalo donde corresponde. Entonces, si ustedes ven, aquí de manera inmediata me dio ¿qué? Me dio 45, ¿o no? Aquí ya me dio 45 de una. Aquí está, me dio exactamente el valor de 45. ¿Y qué hago, profe? ¿Tengo que utilizar la fórmula completa? No. Préstenme atención, por favor. Cuando a ustedes la frecuencia absoluta acumulada les da de manera inmediata el número que aparece ahí, o sea, en este caso el cuartil número 3 me dio 45 de manera exacta, no me dio uno menor ni uno mayor, nada de eso. En este caso está ubicado en la frecuencia absoluta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tengo que hacer la fórmula de la par de intervalos? No. Cuando les da exacto, como acá, lo que ustedes van a hacer es seleccionar el intervalo mayor. En este caso, acordémonos que aquí hay intervalo inferior, L inferior, que serían los del lado izquierdo, ¿cierto que sí? L inferior, que son estos que están acá, y luego los otros serían L ¿qué? L superior, ¿cierto que sí? O sea, el intervalo inferior y el intervalo mayor, el intervalo inferior y el intervalo mayor, el intervalo superior, el intervalo inferior y el intervalo superior. Cuando ustedes les dé, repito, cuando ustedes les dé la frecuencia acumulada exactamente
en la medida de posición. O sea, aquí si ustedes ven, acá nos dio 45 y acá también es 45 de manera exacta. Ustedes no van a utilizar la fórmula de medidas de posición. Van a seleccionar la respuesta con el intervalo superior de ese intervalo, de esa fila que les dio la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Que cuando la única manera que ustedes no utilicen la fórmula, repito, es que ¿qué? Es que les dé exacto en la frecuencia absoluta acumulada y la respuesta va a ser el intervalo superior de esa frecuencia absoluta, de esa fila de la frecuencia absoluta acumulada. O sea que, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice, por favor? 50. 50. Esa sería la respuesta. Y ya no tienen que hacer la fórmula. No tendrían que hacer la fórmula. Es la única manera donde ustedes se pueden comer la fórmula de intervalos. Es la única manera. ¿Entendido? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo, jóvenes. Entonces, aquí ya está Q3, ¿cierto? Voy a colocar Q3 a este lado. Entonces, vamos a hacer decil número 2 y percentil 55. Aquí ya está Q3 en esta posición. Listo. Vamos con decil número 2. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Es lo mismo de lo mismo, pero acordémonos que ya estamos hablando de deciles. No vamos a dividir entre 4, sino vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 10. Es que estas fórmulas ni siquiera son para, uno se las puede hasta aprender. Uno le mete sentido común a la vaina y ya. Entonces aquí sería decil número 2, ¿cierto que sí? Aquí sería decil número 2. Entonces acá multiplicamos 2 por ¿qué? Por 60 dividido entre 10. ¿Cuánto nos daría eso? 2 por 60 daría 120, ¿cierto que sí? Dividido entre 10, ¿cuánto nos daría eso, jóvenes? 12, ¿no? 12. Listo. Entonces, ahora sí, no me dio 12, no me dio exacto. Entonces voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada un número o una cifra superior a 12. ¿Cuál sería? Tengo 3, 10, 22, 45, 59 y 60. ¿Cuál sería? 22. 22, lógicamente. Entonces aquí nos vamos a ubicar para hallar el decil número 2. Entonces aquí sí tengo que aplicar la fórmula porque no me dio exacta y no puedo seleccionar el intervalo superior. Acá no puedo seleccionar el intervalo superior. Entonces vamos a aplicar la fórmula correspondiente a los deciles con intervalos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es definir ¿qué? Acá. Definir primero que todo, según la fórmula, ¿qué es cada una de ellas? Uy, ya yo no me sé esas fórmulas, me toca revisarlas, la verdad. ¿Qué es LI? Entonces, ¿LI qué sería? Ya lo dije, ¿LI qué es? ¿LI qué sería, jóvenes? Intervalo inferior. Intervalo inferior. Y en esa posición donde la frecuencia absoluta acumulada nos dio el 22, ¿cuál sería el intervalo inferior, jóvenes? 40. 40, muy bien, excelente, Alejandra, excelente, muy bien. Ahora vamos con, bueno, el valor de K, ese ya lo tenemos, ¿no? Ese, el valor de este valor que está acá, el de KN, ¿cierto? Sobre el de KN sobre 10 ya lo tenemos, porque lo acabamos de hallar, ¿o no? ¿A qué es igual? KN sobre 10. 20 sobre... No, pues ya lo tenemos. Bueno, coloquémoslo otra vez, pero ya lo tendríamos. Sería 2, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Por 10, por 60. Es que ese es el mismo valor de 2 que hicimos en la posición, sobre 10. Eso sería igual a ¿cuánto? A 120, ¿cierto que sí, jóvenes? A 120 sobre ¿qué? Sobre 10, que sería igual a ¿cuánto? A 12. Ese valor ya lo teníamos desde arriba, pero bueno, lo volvimos a hacer. Listo, ¿quién me dice, por favor, cuál sería FI menos 1? FI acumulada menos 1. ¿Cuál sería ese valor? FI acumulada menos 1. ¿Cuál sería? La frecuencia 10. absoluta menos 1. Muy bien, sería 10. Excelente. 10. Muy bien. ¿Y cuál sería FI? Que sería la frecuencia absoluta. 22. 22. Muy bien. Y ahí ya lo vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Entonces, acá vamos a colocar la fórmula. Entonces, aquí sería... Ay, acá esta fórmula. A ver, no la copiamos porque me da pereza copiar todo eso. Nos faltaría un valor, nada más, que la profesora se lo comió. La amplitud. Me faltó solo el valor de ahí. Ahí es igual a ¿cuánto?
¿Quién me dice? Eso significa, acordémonos que ahí es la amplitud de los intervalos. O sea, ¿de cuánto en cuánto son los intervalos? Básicamente 5. la 5. longitud de los intervalos, 5. Entonces aquí sería, jóvenes, lo voy a hacer súper rápido. Lógicamente utilizo esta fórmula, ¿cierto que sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula, que está acá, en donde sería D2, ¿cierto que sí? Lo reemplazo, tal cual como aparece ahí. Reviso cuánto equivale al L inferior, sería 40. Aquí esto sería, ya lo tengo, ¿sería qué? Sería 12, ¿cierto que sí? FI menos 1 sería 22, ¿cierto que sí? Sería 22. Aquí sería FI, ¿qué sería cuánto? Ah, no, perdón, FI menos 1 es 10, disculpe. FI sería 22, menos ¿qué? Menos 10, ¿cierto que sí? Multiplicado por 5. Listo. Acordémonos que primero hacemos de esta vaina lo que está dentro del paréntesis y luego sí la suma o la resta. ¿Quién me dice cuánto me da la resta? La suma. La resta de esto me daría 2, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre 12 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 5. ¿Cuánto me daría esa división? Profe, ¿se puede simplificar la fracción? Sí, pues sí, de simplificarla, pero igual da lo mismo porque igual no lo vamos a pasar a decimal. O sea, lo tenemos que pasar a decimal obligatoriamente. ¿Sí me entiendes? Igual va a dar un decimal. Siempre va a dar un decimal. ¿Más qué? ¿Cuánto me daría 2 sobre 0,16. 0,16? Sí. Y la multiplicación con el 5, ¿cierto que sí? Por 5. Ahora multiplícamelo. Ya vamos a terminar. Multiplícamelo. Eso sería de 2. ¿Cuánto daría 0,16 por 5? 0,8. Entonces sería 40 más 0,8 y eso nos daría 40,8. Ese es el valor del decil número 2. O sea, aquí ya con estas fórmulas ya hallamos el valor como tal del decil número 2. ¿Listo, jóvenes? La próxima clase ya termino este ejemplo. Termino este ejemplo porque ya me le robé 2 minutos de su descanso. Entonces, la próxima clase hago el percentil número 2 y hago más ejemplos para comenzar ya a hacer una actividad de esta vaina. Pero tengan en cuenta que esto es muy sencillo. Eso básicamente son solo fórmulas. Solo fórmulas como la vez pasada. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si es par o es impar. Y las fórmulas son un poquito más grandes, como cuando hallamos mediana con datos agrupados. ¿Listo, jóvenes? Ya les voy a mandar esta foto. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase. Chao. Que estén muy bien. Yo termino ese ejemplo en la próxima clase. Que estén muy bien, jóvenes. Chao, profe, que le vaya bien.